Le damos la bienvenida desde la capital de la República a la doctora Ana Patricia Muñoz, es directora ejecutiva del Grupo Faro. Importantes son los programas y proyectos que desarrolla el Grupo Faro a nivel nacional. Directora, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Hagamos un breve análisis de lo que significa el año 2022 en lo que respecta al Grupo Faro. Muchas gracias, José Luis, por la invitación y un saludo cordial en esta semana que empieza, semana que seguro nos traerá sorpresas nuevamente para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Faro es un centro de investigación, acción, y por eso busca generar evidencia e investigación para incidir en las políticas públicas y también implementamos varias iniciativas. Uno del trabajo importante de Faro, que trabajamos conjuntamente contigo y otros colegas, es justamente el fortalecimiento de la sociedad civil como un actor importante en la sociedad, en el espacio público, para rescatar actividades que puedan ser innovadoras, que puedan ser escalables, pero sobre todo para asegurar que exista un espacio de participación sano donde todas y todos los ecuatorianos puedan contribuir. En ese sentido, nosotros tenemos varias iniciativas en diversos campos. En el tema de desarrollo sostenible estamos contribuyendo de manera importante al aporte para la lucha contra el cambio climático y hacer este seguimiento a cómo se están cumpliendo los compromisos que el Ecuador ya ha adquirido. En temas, por ejemplo, de educación, tenemos varios proyectos en diferentes escuelas para transformar la educación desde la evidencia. Y en el área de democracia hemos trabajado fuertemente, incluido en Loja, en, por ejemplo, un índice que se llama Más allá de la percepción, donde tratamos de hacer una medición sobre integridad con gobiernos locales para prevenir posiblemente actos de corrupción. Y finalmente nosotros trabajamos fuertemente, como el nombre lo indica, en temas de análisis e investigación y evaluación, y tenemos un fuerte componente de análisis fiscal y económico. Entonces, es una mirada general a los aspectos en los que trabajamos de manera continua y sobre todo en este 2022 que sin duda nos ha traído retos importantes. Bueno, cuando hablamos de los ODS, territorio Ecuador, estamos hablando de los indicadores en lo que respecta a una cultura de conciencia ambientalista, de responsabilidad con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ustedes al momento tienen un observatorio de los ODS con datos oficiales más revelantes en lo que respecta al Ecuador. Sin embargo, en este Observatorio Nacional, ¿qué es lo que podemos destacar más relevante de esa corresponsabilidad? Porque si bien es cierto, estamos hablando de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de ellos es la agua limpia y el saneamiento. Es un tema recurrente porque si bien hablamos que el Ecuador es uno de los países con mayor nivel de desnutrición y también de casos de niños y niñas en sector rural, donde no tienen un verdadero sistema de alcantarillado, un buen sistema de agua potable. Y cuando usted les pregunta a la misma comunidad qué es lo que más desean, desean un sistema de agua potable, alcantarillado, ellos le piden una cancha de uso múltiple, ellos le piden centros de recreación, como que la cultura aún falta en ese sector rural, directora. Creo que sí, es importante, como mencionabas, y el Ecuador suscribe convenios internacionales a diestra y siniestra, y luego hay que aplicarlos. Uno de esos es justamente este de la Agenda 2030 de cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y desde FARO lo que creemos que podemos aportar es justamente eso, una medición con datos oficiales, como mencionabas, también con datos desde la ciudadanía, pero de una forma rigurosa para ver cómo están avanzando. Y después que esto sea localizado en el territorio, que nazca desde la ciudadanía, cuáles son sus prioridades. Y la tercera parte es que sea sostenible en el tiempo. Desde Faro, en este proyecto o desde ese territorio que lo implementamos con la FLA, nosotros nos encargamos de los observatorios que tú mencionaste y ahora ya estamos traspasando esos observatorios a universidades locales. Y ahí cada territorio, cada provincia escogió los 5 ODS a los que les iba a dar prioridad para este seguimiento. Ahora, en el tema de agua potable, agua y saneamiento, ese es un tema todavía tan importante para el Ecuador, aunque parezca irónico que a estas alturas todavía nos tengamos que preocupar de algo tan básico.
ecuadores en los que vivimos. Esto es solamente un reflejo de la inequidad que se refleja en todas las otras variables. Justamente yo estaba viendo la semana pasada los datos de agua y saneamiento que mostraban que en Pichincha el acceso es del 94%, mientras que en Manabí es del 52%. Yo escogí la provincia de Pichincha como referencia y luego las provincias que están en estado de excepción por el tema de seguridad. No quiero decir que lo uno lleve a lo otro, pero sí demuestra las condiciones socioeconómicas de ciertos lugares y la inequidad del Ecuador. Entonces, apenas 52% en Manabí tiene acceso a agua y saneamiento. Ahora, en el 2021, 22 ya estamos, 57% en Esmeralda, 58% en Los Ríos. Entonces, algo tan básico como servicios que son fundamentales y que digamos, debían haber ya estado cubriendo la mayoría de la población, no se han logrado. Entonces, creo que es fundamental reconocer estas diferencias en el Ecuador y aceptar que no estamos llegando a las poblaciones ni siquiera con las necesidades básicas. Entonces, los ODS es una forma más sofisticada de ir midiendo este progreso, pero hay cosas, José Luis, que lastimosamente estamos en algo tan básico como es, como tener acceso a agua. Bueno, y este es un mensaje directo sobre todo a los GATS parroquiales, a los GATS cantonales, a los propios consejos provinciales, porque parte de esta política pública en lo que a salud se refiere, siempre decimos, Ana Patricia, la salud es la ley suprema del ser humano y la meta, me parece que del observatorio del Grupo Faro para el 2030 es mejorar la calidad de agua mediante precisamente la reducción de la contaminación, la eliminación de el vertimiento y la reducción mínimo de la descarga de materiales y productos peligrosos. Y cuando decimos esto es que debería cada municipio de tener una ordenanza muy clara, muy precisa y que se cumpla, ¿no? Por ejemplo, en la explotación de materiales, ¿no? De los ríos. Y eso viene a contaminar, por supuesto, el agua de los ríos, que son las fuentes, por un lado, y las fuentes de captación que tienen en cada ciudad, en cada cantón, en cada provincia. Es decir, necesitamos entonces, Ana Patricia, como dice usted, mejorar esos niveles de prácticas saludables con el ambiente, con la salud, con las personas, y que lo tengamos muy claro los 17 ODS. Se nos vienen unas próximas elecciones y aquí en este informativo vamos a hacer grandes debates a las que yo también le invito a usted para que logremos ser un canal interlocutor, porque muchos de los alcaldes, yo recuerdo en el 2019, cuando les preguntábamos dentro de su plan de acción municipal, ¿cuántos ODS se están cumpliendo de los 17? Y créanmelo, lamentablemente no entendían ni las siglas ODS si les decía Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si les preguntábamos qué es objetivo o qué es desarrollo sostenible, también tenían un gran desconocimiento, igual que los concejales. Entonces, desde allí habrá que pensar en una escuelita, así como tenemos de formación política, una escuelita de formación en los 17 ODS, Ana Patricia. Creo que es fundamental porque ¿qué es el desarrollo sostenible? Es pensar en un desarrollo que no solo piense en las generaciones actuales, sino en las futuras. Y para que existan esas generaciones futuras se necesita pensar no solo en la producción económica, sino también en el medio ambiente y en la parte social. Yo creo que esa es una forma muy sencilla de definirlo y estos 17 ODS nos ayudan a guiar hacia dónde camina la humanidad en teoría para proveer mejores condiciones y no dejar a nadie atrás, que es el lema de los ODS. Algo interesante es que a diferencia de los objetivos del milenio, estos ODS sí han tratado de ser mucho más localizados y el rol de los GATS y de los gobiernos municipales, de los provinciales y de la ciudadanía es fundamental para el cumplimiento de estos objetivos. Y ahí hay varios aspectos. Nosotros creemos que es fundamental que los alcaldes y alcaldesas y que los prefectos y prefectas jueguen un rol muy activo. Y claro, en estas elecciones que tú mencionas, desde Faro también estaremos tratando de aportar y será un gusto volver a conversar entonces para visibilizar las propuestas de campaña y que estén alineadas sí, a veces, pero también a las competencias de los gobiernos locales, que es algo que suena obvio, pero que no necesariamente sucede y nosotros estaremos aportando
con diagnósticos y prioridades de varias ciudades y también cómo están alineadas las propuestas de campaña y sobre todo también a las agendas jóvenes a las que hay que prestar mucha atención. Ahora, como un ejemplo del trabajo de Faro en asistencia técnica a gobiernos locales relacionado al cambio climático, es algo que estamos haciendo, por ejemplo, en la Tacunga, en el tema de gestión de riesgos, que José Luis también parece que no fuera tan, si es que el agua y saneamiento es algo, digamos, que no es muy visible, pero es fundamental, la gestión de riesgos quedará en último plano, cuando es algo, como hemos visto en este invierno, que es fundamental trabajar en temas de prevención. Entonces, eso es algo que los GATS tienen que tener de forma transversal y que de nuestra experiencia lo hemos visto en poco o en ninguno. Entonces ahí estamos nosotros ya trabajando en la Tacunga con el equipo de desarrollo sostenible por más de 3 años y esperamos que esto se pueda escalar a otras ciudades también. Bueno, y esperamos muy pronto que el Grupo Faro ya tenga una zona de intervención en la provincia de Loja. Tienen Galápagos, tienen Guayas, tienen Cuenca, tiene en Riobamba, en Sierra Centro, ahora le toca a la Sierra Sur, ¿no? Es Loja, El Oro y Zamora. Finalmente, Ana Patricia, dentro de los programas y proyectos que ustedes tienen, Ecuador Decide, Descubre tu Poder, lo que hicieron en elecciones 2021, ¿no? Conocer las propuestas de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Esto se va a repetir en este nuevo año, ya no en presidenciales, sino hablemos de alcaldes, de prefectos, que es lo que más es recurrente, ¿no? Porque si bien es cierto, a veces hay un desconocimiento, si revisamos rápidamente el código de la democracia, hay tantos vacíos, ¿no? Cuando hablamos de democracias internas, hablamos de primarias, solamente el CNE se las cree, pero el resto no lo cree. Y sin embargo, el CNE da el aval y dice, vamos a estar presentes como observadores cuando todo ya estuvo hecho 2, 3 días antes, ¿no? ¿Cómo lograr que este proceso también se cumpla en el próximo año 2023? Sí, estuvimos aquí también conversando, ya ha pasado tanto tiempo cuando hicimos el análisis de 1.501 propuestas de los 16 binomios a la presidencia y esto se vuelve más complejo a nivel local porque hay el mismo número de candidatos multiplicados para todos los gobiernos locales, entiendo. Según el CNE habrá más de 90.000 candidatos en las elecciones, entonces incluso el trabajo de organizaciones que creemos en la democracia y que queremos promover el voto informado se vuelve muy complejo y hay que escoger. Pero sí, estamos trabajando fuertemente preparando ya el programa de Ecuador Decide a nivel local. En Ecuador Decide a nivel global, como conversamos entonces, nosotros nos enfocamos en 3 aspectos al menos. El uno, el de los debates. Nosotros organizamos desde Faro por primera vez debates a nivel local que se transmitieron a nivel nacional y luego en las elecciones presidenciales aportamos con asistencia técnica para el reglamento de debates que ahora es obligatorio. Como es obligatorio, el CNE va a organizar el debate oficial, digamos, y por eso nosotros ya no entraríamos ahí a generar un debate paralelo. Después tenemos el tema de voto informado y si queremos hacer en 3, 4 ciudades justamente tanto diagnósticos como rescatar las promesas de campaña de los candidatos y candidatas alineadas a las competencias que tienen según el rol al que estén jugando. Y después este tema de activación ciudadana que es fundamental. Así que esperamos tener los 3 componentes a nivel local, no en todos los municipios o prefecturas del país, pero sí esperemos que en al menos 4 de ellas. Bueno, Ana Patricia, sabemos de su agenda al inicio de semana, el lunes 27 de mayo, el viernes 27 de mayo vamos a volver a tener un diálogo con usted porque ustedes también están haciendo un análisis del primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso, que es importante revisarlo desde todo punto de vista. Siempre decimos que todo punto de vista es la vista desde un punto, pero es necesario, como dijo usted al principio, tenemos que la ciudadanía ser activa, activar la ciudadanía. Esa participación ciudadana no solo está, y la democracia no solo está en un proceso electoral, porque obligadamente me toca estar en la urna y necesito ese bendito certificado de votación. No, señor, eso no es democracia participativa, incluyente, representativa, que goce de legitimidad. Democracia es lo que dice Ana Patricia, tenemos que activar esa ciudadanía. Ese poder ciudadano tiene que hacerse evidente en el barrio, en la parroquia, en la ciudad, en la provincia, en el país. Así que, Ana Patricia, esperaremos el día viernes 27 de mayo, Dios mediante, nuevamente con usted para hacer un breve análisis un poco más amplio de lo que es el año de gestión del presidente Guillermo Lasso.
Tengo dos preguntas que me hacen desde la ciudad de Cuenca y de la ciudad de Machala. Sería bueno, dice periodista, que le pregunte cuál es su opinión sobre el trabajo en la Asamblea Nacional, que el 12 de mayo cumplió un año. Sí, el 14 de mayo ya están cumplido un año. Nosotros hicimos un análisis al inicio del gobierno del presidente Lazo, de hecho, cuando estaba en campaña para el binomio Lazo y el binomio Arauz, sobre las posibilidades de gobernabilidad de los dos. Y en el caso del presidente Lazo se veía ya complicado un proceso de gobernabilidad con las fuerzas y la debilidad que tenía en la Asamblea. Y eso debía obligar a tener procesos más sostenidos, me parece, de trabajo conjunto. Y bueno, la Asamblea definitivamente no es sorpresa, creo que deja mucho que desear y no es mi opinión, no es la opinión de la ciudadanía que según los últimos encuestas la clasifica incluso después del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en términos de aprobación. Entonces, más allá de mi opinión, creo que la Asamblea deja mucho que desear y eso está reflejado en la desconfianza que tiene la ciudadanía para este importante poder del Estado. Bien, muchas gracias. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, haciendo análisis del trabajo de los programas y proyectos que realiza el Grupo Faro en el territorio nacional. Muchas gracias, que tenga un excelente inicio de semana de labores, Ana Patricia. Muchas gracias igualmente. Un saludo.